La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Proyecto Germinadora es, yo digo que una experiencia enriquecedora, es una grandísima oportunidad que tienen las comunidades, sobre todo muy en especial en el área rural de este país, en las zonas costeras y fronterizas. Cuando la persona empieza esta dinámica, empieza esta práctica organizacional, ¿qué vamos encontrando? Se van adueñando de los proyectos, se van adueñando de cómo desarrollar no solamente su comunidad, sino también a nivel cantonal, a nivel distrital, a nivel regional. La gente va avanzando, va comprobándose a sí misma que sí puede hacerlo. Sin embargo, una de las necesidades mayores es el financiamiento. Ellos ocupan los recursos tanto como capital semilla como recursos económicos. Es un esquema que permite, digamos, que en el tiempo se sostengan soluciones que van a ser realmente permanentes para una situación, como decía antes, socioeconómica que tenemos ahorita en estos cantones fronterizos y costeros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le acompañaré a analizar el tema de emprendedurismo, de opciones de emprendimiento y el desarrollo. ¿Por qué es importante que la gente se atreva a desarrollar diferentes tipos de emprendimientos, a desarrollar iniciativas propias que le generen ingresos? Porque esto es fundamental tanto para el desarrollo local como para el desarrollo nacional. Precisamente para hablar sobre este tema es que hoy contamos con la participación del señor Miguel Salgado, quien es académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional y coordinador del proyecto Germinando Empresas, adscrito a la Regional Brunca. Bienvenido, don Miguel, una vez más a Una Mirada. muchas gracias. También nos acompaña don Jorge Vargas Cuyel del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Bienvenido una vez más también, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias. Y nos acompaña también don Alberto Mendoza, quien es el presidente de la Unión de Cooperativas del Sur. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias. Definitivamente, el tema de emprendedores y desarrollo local, regional y nacional es un tema que ha generado muchísima discusión, estudio, ¿verdad?, en los últimos años. Y incluso cada vez más este tipo de emprendimientos pues se ven a lo largo y ancho del país. Entonces, tal vez para incorporar el tema, para que podamos iniciar esta conversación entre nosotros y con las personas que nos acompañan con su audiencia, me gustaría que les expliquemos qué entendemos por emprendedores, por emprendimientos y por qué son importantes para el desarrollo nacional. Tal vez, don Miguel, usted nos puede dar una primera idea. Sí, bueno, en particular, en el caso, por ejemplo, de este proyecto que se está aplicando en la zona sur, tiene una relevancia fundamental. Usted sabe bien que la pobreza en la zona sur abarca el 37% de la población, de las familias, ¿verdad? Muy alto, muy superior al promedio nacional, pero hay otra cosa que es importante, y es que no se trata de cualquier población, se trata de personas que tuvieron bajo nivel educativo, que son jefes de hogar, que ya perdieron la oportunidad educativa, y además en una zona donde no hay empleadores. Es decir, era una zona bananera que había formado la gente para
emplearse como asalariados. Se van a las bananeras, bueno, por dicha, los exobreros y la gente se organizó en cooperativas, ahí está Agropal, Trabasur, Cersur, etcétera. Pero eso no alcanzó, porque del banano empleaba mucha gente por hectárea, la palma es poco, lo que, digamos, es mucho menos lo que genera, siempre genera mucho. Y de nada le sirve, por ejemplo, o de poco le sirve aprender un oficio si no hay quien los va a contratar. Claro, Es y decir, además muy específico. Muy específico, pero además en una zona donde, como ellos producían para vender y traer de fuera todo para adentro, entonces en determinado momento hay cosas que se están trayendo de fuera que se podrían producir adentro. Es decir, hay nichos que podrían utilizar, pero la gente no tiene la experiencia de la empresa. Entonces, a veces va a los cursos de Lina, sale con un diploma, pero no aprendió a montar su propia empresa. Entonces, en ese contexto no basta aprender un oficio, es necesario aprender a montar la propia empresa para generar ingreso y cambiar la situación local. Sí, no es solo hacer la empresa y ya, sino... ¿verdad? Exacto, bueno, toda la red de servicios que se requieren para que eso funcione, ese es otro problema. Ahora, don Jorge, ustedes este tema lo han abordado en varias oportunidades desde el programa Estado de la Nación, en los informes del Estado de la Nación que año con año ustedes presentan. ¿Cuál es la importancia que tiene este tema para el desarrollo local y nacional? Usted había preguntado qué es emprendedurismo. Digamos que en términos generales es la capacidad de concebir una idea y de ejecutarla, realizarla, en plasmar pues la idea en un proyecto, en una iniciativa y sostenerla en el tiempo. Eso es que pues hay emprendedores de muchos tipos dentro de instituciones, pero nosotros estamos fundamentalmente interesados en esa particular o esa grupo de emprendedores que traduce que para traducir sus ideas necesitan crear empresas, ¿verdad? O sea, no todo emprendedor es empresario, pero los empresarios tienen que tener una buena dosis de emprendedurismo. Y cuando nosotros vemos empresarios en Costa Rica, que es el parque empresarial, vemos que, en primer lugar, como en otros países de América Latina, la inmensa mayoría, por encima del 90% de las emprendedores que tienen empresas son medianas, pequeñas o microempresas, ¿verdad? Generan, entre ellas, más o menos dan empleo alrededor del 45 al 50%, depende. Existen estimaciones totalmente distintas sobre el número de microempresas, sobre todo, porque muchas de ellas trabajan en informalidad. Entonces, a principios de siglo, alguna gente decía, hay como 275,000 microempresas pequeñas y medianas. A mediados de siglo, otra gente viendo otros parámetros decía, no, son como 139,000 o 150,000, pero más allá del conteo particular, lo cierto es que son un montón, un montón, y que en segundo lugar son muy distintas. Es que a veces la gente dice mi pyme, entonces como que si fuera una sola cosa. Todos en lo mismo, sí. No, y hay unas cosas son los microemprendimientos, otras cosas son que a veces son personas que no tienen ni siquiera para poder contratar a un empleado, y otras cosas son las empresas que contratan a 30 empleados. Claro. Entonces es un mundo muy diverso, donde ya sabemos que hay, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas muy exitosas asociados por ejemplo, a la exportación, pero también sabemos que hay una gran cantidad, si no la mayoría, de pequeñas y microempresas que apenas son fachadas de una actividad de subsistencia con muy baja dotación tecnológica. Sabemos que, por ejemplo, las microempresas ligadas a las actividades más dinámicas de exportación en general tienen niveles de ingresos 30 o 50% superior en promedio a las demás. Entonces, es un mundo muy diverso. Y la otra cosa que sabemos es que a pesar de que no ha existido políticas eficaces hacia ese mundo empresarial, que genera mucho empleo, ¿verdad?, pero en general tiene muchos problemas de rezago, aunque no han sido políticas muy exitosas, ha habido una cantidad de iniciativas. Fíjese usted, por ahí el año 2000
2004-2005 se contabilizaban más de 22 instituciones con más de 95 programas que tenían que ver con la microempresa, sin contar los privados. Entonces, desde hace rato hay un montón de gente con las manos en el plato, ayudando, unos dando capacitación, crédito y todo, pero lo que se ha carecido es de eficacia. Ujú. Sí, en efecto. Uno siente que desde hace mucho tiempo estamos hablando de este tema, pero... Y actuando, Maribel, y actuando, porque el punto no es que no haya habido atención por parte del Estado o del sector privado, sino que, al contrario, ha habido enorme proliferación de cosas, pero no hemos podido tener efectos duraderos y sostenidos sobre una buena parte de ese mundo empresarial que queda afuera. Sí, de eso precisamente hablaremos en el otro bloque. ¿Cuáles podrían ser esos factores que están involucrando eso? Pero antes me gustaría conocer su opinión, don Alberto. Ustedes desde la Unión de Cooperativas del Sur han tenido vasta experiencia en el trabajo con estas acciones emprendedoras. Bueno, yo quiero decirle que efectivamente sí, venimos teniendo experiencia sobre este tema. Nosotros allá en el sur, digamos, a través de la Unión de Cooperativas estamos tratando de organizarnos cada día mejor para hacerle frente a los retos que tenemos, ¿verdad? A los retos de poder salir adelante como pequeñas empresas, ¿verdad? En el sur, digamos, yo como presidente de la Unión de Cooperativas del Sur, la mayoría de las cooperativas son pequeñas cooperativas productoras de palma o de aceite de palma o de fruta, ¿va? Entonces realmente tenemos a pesar de que es un cultivo muy noble, ¿verdad? Y que nos da muy buenas utilidades en estos tiempos, a los productores sí tenemos serias dificultades para poder seguir avanzando hacia adelante, ¿verdad? Para poder seguirnos manteniendo como organizaciones. Tenemos muchas dificultades en ese tema. Y en ese tema yo, por ejemplo, yo le agradezco mucho a don Miguel que se haya tomado la tarea de ayudarnos, de ponerse al frente de lo que es impulsar las pequeñas empresas, ¿verdad? El emprendedurismo, porque no todo el mundo tiene esa... sacar el tiempo para dedicarse a eso, ¿verdad? No todo el mundo lo hace. Entonces, pero realmente sí necesitamos. Yo creo que, con todo respeto, don Miguel tampoco puede hacer las cosas solo, ¿verdad? Necesita que le ayuden, ¿verdad? Y nosotros estamos dispuestos a ayudar, ¿verdad? Nosotros en la Unión de Cooperativas estamos dispuestos a cooperar, a ayudar. Sin embargo, el nivel de pobreza que se tiene no nos permite también hacer mucho, ¿verdad? Necesitamos que el gobierno, que las instituciones del Estado nos ayuden a sacar esto adelante. Desde su experiencia, don Miguel mencionaba al inicio cómo en un área tan deprimida como es la zona sur, ¿verdad?, donde los indicadores pues sobrepasan por mucho los nacionales en materia de pobreza, de acceso, de problemas de acceso a educación, de condiciones de salud, de condiciones de infraestructura. ¿Cómo evaluaría usted la situación anterior, verdad, donde digamos que toda la actividad productiva y social giraba en torno a una única empresa que era todo lo que tenía que ver con la producción bananera, un poco lo que han venido logrando a la fecha de ir trabajando en germinar estas pequeños emprendimientos a pesar de las múltiples carencias que tienen, porque sí sabemos que no es fácil entrar en esto. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Considera que es positivo que se desarrollen estas actividades? Bueno, antes de entrar acá hablaba un poquito con don Miguel, ¿no? Y yo a la misma vez tengo 4 años de ser el presidente de Copagropal, ¿verdad? Dichosamente hemos tenido, creo, nuestra cooperativa en los últimos 4 años, no es que uno quiera venir aquí a hablar mucho de lo que ha hecho nuestra empresa, porque al final yo siempre he pensado que no soy yo, ¿verdad?, sino que es un equipo de trabajo que hemos logrado conformar. Pero
en la zona sur, del Térraba hasta la frontera, si se hace un estudio, nos damos cuenta que hay diferentes niveles de vida por sectores ahí. Sí. ¿verdad? Entonces, en el caso del distrito de Laurel específicamente, yo podría decir que su nivel de pobreza es totalmente diferente al que tiene el distrito de Palmar Sur. Y es que, ¿verdad? Es totalmente diferente, hay una gran diferencia. ¿Y qué ha permitido que el distrito de Laurel tenga esa diferencia? Bueno, el proyecto agroindustrial, ¿verdad? Elías Carrasco Soleil, ¿verdad? Que yo le decía ahora a don Miguel que dichosamente este proyecto tuvo el apoyo de 4 diferentes gobiernos, ¿verdad? Y casi que de tres partidos diferentes, porque de don compañero Rodrigo Carazo, ¿verdad? Hasta hasta don José María, ¿verdad? Tuvieron 4 etapas que nos impulsaron el proyecto y así los diferentes gobiernos nos han venido apoyando en diferentes áreas. No hemos dejado de tener el apoyo de gobierno como proyecto, ¿verdad? Y yo le decía a él que para que hayan proyectos exitosos, ¿verdad? El gobierno debería de tomar el proyecto de Coperopal, y hablábamos un poco ahí de cómo están aglutinadas las masas, que todo eso tiene que ver las costumbres que tenemos los del sur, ¿verdad? Con las costumbres que tienen las diferentes personas en otras áreas del país, ¿verdad? Para que se saquen adelante estos proyectos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, para mí, el proyecto, digamos, por lo menos el proyecto Agropal, para mí es un proyecto exitoso, un proyecto que nos ha permitido a nosotros, ¿verdad?, dejar de tener una pobreza extrema, de pasar de una pobreza extrema a un mejor nivel de vida. Hoy en el distrito de Laurel o en el distrito de Paso Canoa hay universidades, y hay universidades gracias al proyecto a Copeagropal, ¿verdad? Sí, definitivamente son múltiples los beneficios que se pueden ir experimentando conforme se van desarrollando este tipo de iniciativas emprendedoras, y precisamente por eso es que decidimos abordar aquí el tema, para que se sigan fortaleciendo. Pero ahorita vamos a ir a un corte, quédate en Una Mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de emprendedurismo y desarrollo rural. Precisamente en el segmento anterior hablábamos de cómo en un lugar como la zona sur, si bien es algo que avanza lento y que tal vez no existen los recursos que quisiéramos, podemos ir viendo algunas diferencias entre una sociedad que dependía de una única unidad productiva, como era la bananera, a otro tipo de organización en la que hoy pues hay diferentes personas haciendo cosas. Don Miguel. Sí, vea, yo creo que es importante volver a los 80. Es que lo que sucedió en la zona sur fue un desastre. Si se va la bananera, se queda esa zona paralizada, que ya tenía profundos conflictos agrarios, pero además vienen los PAES, que debilitan la economía naciente campesina. Entonces entra en una depresión profunda. ¿Qué salva la zona sur? Las cooperativas, la gente organizada, que son la que monta las cooperativas de la zona. Se convierten en la fuerza económica principal y social principal. Lo que pasa está en que, como decía, las cooperativas, si bien aglutinan una fuerza importante y hacen que los gobiernos atiendan esta necesidad, porque esto es muy importante, no logran incorporar a toda la población, queda una gran parte de la población por fuera, especialmente aquella población que en los 80 por la crisis no pudiera estudiar y que entonces, bueno, se quedó fuera del sistema educativo mientras había trabajo físico. El trabajo físico cada vez se reduce más. Antes había brigadas de bacheteadores, ¿verdad?
sea, iban a chapear. Ahora pasan con máquinas ahí. Si el trabajo físico se ha reducido. Entonces, de repente, esta gente ha ido quedando marginada, no solamente por falta de demanda de mano de obra, sino porque también la agricultura local, producción de granos, ¿cómo se llama?, de consumo, se disminuyó por la oferta externa. Bueno, aquí es donde viene el problema. Dar un curso para que aprendan mecánica, perfecto, pero ¿quién los emplea? Ahí se requiere que... Ahí es, ¿por qué este proyecto arranca? Arranca a solicitud, precisamente, de Agropal, Sabasur, en el año 2006. Por eso nosotros nos metimos, porque nosotros nos metemos si no es en base a las fuerzas locales, a las solicitudes locales. Y este proyecto arranca en los pocos meses que logra funcionar, forma 42 técnicos en desarrollo económico y ha formado 850 auxiliares de proyectos de inversión con más de 300 perfiles de proyecto, algunos de ellos ya en marcha. Pero que, usted no se cambia la cultura organizacional que se ha formado en 100 años, no se la cambia con 4 cositas. Se requiere... Es toda una cultura. Exacto. Esto es una práctica que debe abarcar a toda la región. ¿Y qué pasó? Bueno, que el proyecto se paralizó en gran medida porque Judesur entró en crisis. Fue intervenido, ¿verdad? Y desde noviembre y diciembre del año pasado hasta el momento no ha podido volver a activarse. Ahora se está retomando con el apoyo de Senecop, un poco con el apoyo, un contrato que el IMA le está dando a la Universidad Nacional para que continúe un poquito mientras Judesur se mantiene. Porque esto requiere un trabajo en los 5 cantones del sur, masivo, que vaya generando no solo perfiles de proyectos, sino también empresas, y que esas empresas tengan el apoyo de servicios, de crédito, que requieren, ¿verdad? Para eso se firma un convenio, que todo el mundo firma, todas las instituciones, pero hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y ese es parte del problema que ahora tenemos, ¿verdad? Poner en marcha todas estas cosas. Entonces, yo diría que, claro que hay gente que no sabe qué hacer, pero el hambre es muy fuerte. ¿Cómo es posible que en pocos meses llegaran 850 personas a montar su proyecto como emprendedores? Porque no tienen otra cosa que hacer y van a hacerlo porque es la única forma para generar su ingreso. No pueden ser empleados, entonces montamos nuestra empresa. La gente llega. Claro que hay gente que llega a ver qué nos dan. Bueno, cuando el proyecto nuestro no se regala nada, se dan capacidades. Sí. ¿Verdad? Se forma la gente para que la gente resuelva sus problemas. Y esa ha sido la filosofía que ha estado detrás de esto, digamos, y con la cual hemos estado trabajando. Sí, sobre este tema de la capacitación que es fundamental, Gabriela Gamboa, académica del Campus Coto de la sede Brunca de la Universidad Nacional, que está ubicado en Coloradito de Corredores, o sea, el sur del país, ella indicó que la capacitación es fundamental para garantizar que estas personas que quieren salir adelante a través de emprendimientos productivos tengan las herramientas para lograrlo. Nos gusta que la gente se incorpore en este proceso, porque son ellos los que se adueñan del proceso, realmente. Cuando la persona empieza esta dinámica, empieza esta práctica organizacional, ¿qué vamos encontrando? Se van adueñando de los proyectos, se van adueñando de cómo desarrollar no solamente su comunidad, sino también a nivel cantonal, a nivel distrital, a nivel regional, cómo pueden ir generando alianzas. ¿Por qué? Porque ya se conocen el proceso, ven en la organización una fuerza y pueden de manera autónoma decidir qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, la gente se va empapando, va haciendo de esta práctica su práctica. Y eso es un elemento que no siempre encontramos en los procesos de organización. ¿Por qué? Porque llegamos ya con algo construido o algo que queremos imponer. Aquí la gente es la que realmente encuentra los elementos a partir de sus necesidades para desarrollarse. Entonces, ¿cómo lograr una participación efectiva de la comunidad en la definición de este tipo de iniciativas de emprendedurismo?
Bueno, yo creo que desde los años 70 ha habido un grupo de personas que han estado muy ligados a programas de capacitación masiva, de generación de capacidades, no solo transmisión de conocimiento, sino generación de capacidades para poder actuar, que han desarrollado estrategias y métodos, y me parece que tanto en distintos países de América Latina y en África. Pero el punto es que usted no genera la participación mediante discursos, mediante arengas, diciendo, miren muchachos, pónganse las pilas, ¿no? Porque eso lo que le da a usted es un voluntarismo que le puede durar unas semanas mientras está ahí la calentura. El problema es que al final está por una parte, lo que la gente, cuáles son las habilidades, las destrezas que tiene la gente para hacer qué, ¿verdad? Y por otra parte, el crear condiciones de entorno en donde esas personas puedan realizar por medio de proyectos esas capacidades. Entonces, usted ve, es un juego de los dos sentidos. Esto tiene que ver fundamentalmente entonces, con programas que capaciten no a uno, a dos, sino a muchas personas que generen organización, pero una organización también empresarial, y al mismo tiempo de acercar la oferta institucional, pública o privada, de tal manera que pueda haber esa combinación. En un plato estamos hablando de, por una parte, políticas de empleo, pensadas de manera distinta, pensadas a partir, como decía, se decía en el video, a partir de la gente, sus necesidades y las capacidades que pueden desarrollarse, y por otra parte de ordenar esa oferta. Insisto, ¿por qué ordenar? A veces desarrollar, pero en el caso de Costa Rica sobre todo ordenar porque aquí hemos tenido, como decía yo en la primera intervención, infinidad de programas, programitas, proyectos, proyectitos, todos con muy buenas intenciones y finalmente con resultados bastante decepcionantes. Entonces, ¿cómo generar participación? Resumen, generando capacidades. ¿No? Generando capacidades porque la capacidad es poder. Poder tiene dos acepciones, el poder sobre una persona, el dominio, pero también el poder tiene otra acepción que es el poder para. ¿No? Y aquí nos interesa la participación como un poder para, como capacidad para echar adelante. Y creo que esas estrategias de capacitación masiva que se han intentado que se han realizado en distintas partes del mundo, donde unen organización con capacitación y con generación de oportunidades de entorno, son una buena estrategia. Pero, digamos, ahí no se trata de refundar el mundo, se trata de inteligentemente ver lo que hay, ¿verdad? Y, pues, combinarlos en una buena receta. Sí, y en esa receta deben participar diferentes ingredientes que para nuestro caso serían diferentes actores que deberían involucrarse para que estos procesos resulten exitosos. La mayoría de las veces tendemos a pensar que es una responsabilidad del Estado, pero también la organización comunal local pues es importante en este caso. No, yo diría, sobre eso le agregaría nada más una cosa. Para que eso se dé, eso no está fácil, esa receta. Para que le quede un buen queque, hay que saber de cocina y hay que saber los ingredientes y todo. Pero hay ingredientes que ciertamente malogran esa receta. Por ejemplo, usted en todo su proceso de generación de capacidades y oportunidades, de acercar a las instituciones, hay ciertos elementos que usted tiene que dejar por fuera. Clientelismo, sí, claro, por fuera, ¿verdad? Sí. El asistencialismo, por fuera. Pero lamentablemente son recetas que todo el mundo quiere, ¿verdad? O mucha gente quiere porque siempre es bueno tener clientelas. Lo delicado y por lo cual tenemos esa paradoja de que los procesos de capacitación masiva son tan necesarios y reconocidos como exitosos, pero por otra parte cuesta tanto hacerlos, es que si usted los genera ese tipo de participación, usted está alterando las estructuras de poder. Sí. Y las maneras tradicionales en donde gente que están ahí pobreciticas, se les da de vez en cuando un confitico y ellos agradecen, ¿verdad? Usted está rompiendo esa lógica. Y por eso es que es esa paradoja. Se requieren y se les reconoce como eficaces, pero un montón de gente arruga la cara. Claro. Y además de esa gente que arruga la cara, hay otros obstáculos que se generan al desarrollar este tipo de iniciativas, porque como ustedes dicen, es romper con el status quo que reina en una región.
Don Miguel, usted ha tenido experiencia con eso. Sí, es que empezando por las instituciones, están acostumbradas a atender en el mostrador. Que la gente haga colas refugiados ahí, ¿verdad? Y traiga el papelito y la fotocopia de la cédula y todas estas cosas. Y de repente, este tipo de trabajo exige otra dinámica. Es estar con la gente, montando el proyecto con la gente ahí donde hace falta, en los horarios en que ellos pueden, no en los horarios de oficina, Claro. ¿verdad? Y en las condiciones que ellos necesitan. Y de autonomía. Porque, por ejemplo, para que entendamos mejor este asunto de la autonomía, no es una cosa, algo muy bueno que hay que hacer porque por razones éticas o morales, no. Es porque si no hay autonomía, no hay capacitación. Y no hay ciudadanía. No hay ciudadanía. Bueno, pero veámoslo a nivel de un ejemplo muy simple, que es, por ejemplo, un adiestramiento, que no es ni siquiera una capacitación para la vida. Si yo voy a aprender a manejar una bicicleta y quien está enseñándome no me suelta la bicicleta, yo nunca aprendo. No, porque no desarrollo las destrezas. Es decir, mi conocimiento en relación con el objeto no se desarrolla. O que la bicicleta sea prestada y cuando no la quieren no se la prestan, o sea, se la quitan. También, ¿verdad? Porque entonces yo no puedo desarrollar eso. Entonces, la autonomía, claro que con conocimiento, porque, por ejemplo, cuando la gente está haciendo su plan de explotación, muchas veces tiene locuras en la cabeza, pero cuando empieza con números, a ver, ¿cuánto vale esto? Y a cómo lo vende, y a dónde lo consigue, y a cómo lo venden los otros, empieza a darse cuenta que la locura no cabe, ¿verdad? Que hay que ajustarse a la realidad. Entonces, los hechos mismos, la discusión con los otros miembros de la comunidad, cuando van consiguiendo la información para hacer su proyecto, para hacer el estudio técnico, para hacer el estudio de factibilidad, conforme ellos van viendo que esta idea, por ejemplo, no da, o que tiene que reformarse de otra manera. Esto, gracias a que el que está ahí capacitando está facilitando el proyecto, pero ellos están haciéndolo. Entonces, es otra cosa. Por eso es que los proyectos nuestros, nosotros hicimos ahí en la zona sur y en Guanacaste una serie de proyectos pilotos aquí en Costa Rica antes de echar a andar esto. Y los resultados son muy satisfactorios, está medido y evaluado. El porcentaje de empresas con nombres, apellidos, tipo de empresa, teléfono de la persona que tuvieron éxito, que son en el peor de los casos el 30%, sin apoyo institucional. Ahí donde ha habido apoyo institucional, el porcentaje sube. ¿Verdad? Entonces, la cosa está un poco en esa línea, ¿verdad? Que desde luego choca con las instancias de poder institucionales y político-clientelares. Sí. Otro aspecto que es importante, que normalmente cuando una conversa con gente que está desarrollando emprendimientos o que está recibiendo capacitaciones para desarrollar sus propias iniciativas productivas, siempre hay dos aspectos que por lo menos a mí me han mencionado múltiples veces. Una, el tema del acceso al financiamiento. Y dos, ¿qué hago después? ¿Verdad? ¿Cómo salgo a la calle? ¿Cómo comercializo? ¿A dónde voy? ¿Cómo creo materiales, no sé, promocionales? Por ejemplo, sobre el tema del financiamiento, el estudiante Alejandro Machado participó del proyecto Germinando Empresas y comentó que la búsqueda de financiamiento es fundamental para lograr concretar que las empresas logren sus cometidos. La gente en las entrevistas se nota bastante emocionada. En este proceso al menos hemos llevado como entre 15 a 20 entrevistas y la gente nos comenta que la necesidad que tienen ellos es propiamente llevar a cabo su negocio, ¿verdad? Esto implica tanto un proceso de capacitación que el que se ha venido desarrollando, ¿verdad?, desde el 2010, y por último la parte de financiamiento, que esa es la parte que realmente se siente ahorita de la gente, esa es la necesidad inmediata. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado que hay empresas, pese a que todavía no está al 100% el financiamiento, la gente va avanzando, va comprobándose a sí misma que sí puede hacerlo. Sin embargo, una de las necesidades mayores es el financiamiento. Ellos ocupan los recursos tanto como capital semilla como recursos económicos que puedan ayudarles a ellos montar su empresa, ¿verdad? Entonces eso ha sido una de las experiencias que más se recoge en este momento. Definitivamente el tema de acceso a los recursos para salir adelante pues también es algo en lo que tenemos que trabajar en el país y por supuesto en el caso que usted estaba mencionando en el tema de la zona sur. Efectivamente, pero aún sin apoyo
muchas de esas empresas salen adelante a puro pulmón de la gente, con los recursos locales. Desde luego que el Estado tiene que estar ahí para cumplir su función. Me refiero al Estado y el sistema, ¿cómo se llama?, financiero, que no necesariamente tiene que ser el Estado. Sí. Los servicios tienen que estar ahí, tienen que estar disponibles. Y tienen que valorarse como garantía, no solamente las garantías físicas, sino, por ejemplo, la capacidad de montar un proyecto, de tener clara la idea de un proyecto, el haber invertido tiempo en eso y poder responder por qué ese proyecto no es una ocurrencia, es algo elaborado, eso tiene un valor y eso tiene que contabilizarse y tiene que serse flexible y saber utilizarse los recursos que la banca de desarrollo, por ley, tiene disponibles para esto. ¿Cómo estamos en esto, don Jorge, en el país? En el En sistema el de banca de acceso, desarrollo, sí, en el acceso a bueno, yo creo que don Alejandro le puede contar cómo hacen para resolver el caso concreto de las cooperativas en el sur y qué tipo de acceso, que creo que sería una historia bastante interesante, pero déjeme muy puntualmente decir que en materia de sistema de banca de desarrollo, la experiencia es muy pobre. Una evaluación que hicieron el año pasado, Sí. un conjunto de personas donde estaba Miguel Gutiérrez Axe, lo que señaló es que todo, digamos, básicamente no había arrancado, y no había arrancado por problemas el sistema de banca de desarrollo congénitos de la misma ley, más ciertas incapacidades de echar adelante el proceso. Entonces, en banca de desarrollo estamos, en el sistema de banco de desarrollo hemos estado, digamos, con años perdidos. Hay otras experiencias muy interesantes, por ejemplo, el Banco Nacional ha tenido una experiencia interesante, lo mismo el Banco Popular con el fondo que tenía para microempresas, ¿verdad? Pero lo cierto es que la información que tenemos es que la gran mayoría de los pequeños y microemprendimientos no están conectados con las redes de financiamiento. Pero eso es así, real. A pesar de que han habido leyes de fomento de la pequeña y mediana empresa, programas como Costa Rica Provee, líneas de crédito de los bancos, sistema de banca de desarrollo, hemos pasado por un montón de cosas y la realidad, que sigue siendo muy testaruda, señala que la mayoría de estos emprendimientos a los cuales se supone que van dirigidos, pues pasan de eso, ¿verdad? Don Alberto, vamos a ir a una pausa, pero regresando nomás me gustaría que usted nos comparta la experiencia que ustedes han tenido desde las cooperativas en este tema de acceso a recursos de todo tipo. Pero ahorita vamos a un corte y ya regresamos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAC S.A., hoy con el tema de emprendedores y desarrollo rural. En el segmento anterior hablábamos de cómo el financiamiento, entre otros recursos, es fundamental para asegurar que las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos salgan adelante. Y quedamos en que usted nos comentara un poco cómo ha visto esta experiencia desde las cooperativas del sur. Bueno, verás que me complace escuchar que ciertamente el compañero tiene conciencia de que es bien difícil, ¿verdad? Porque para mí, digamos, los productores, nosotros en la zona sur, realmente no tenemos de dónde financiarnos, no tenemos en este momento de dónde adquirir recursos para podernos financiar, ¿verdad? Hace aproximadamente 2 años, por poner un ejemplo, doña Laura firmó el fideicomiso palmero y hasta hoy están comenzando a recibir las solicitudes de créditos, ya 2 años después. Están recibiendo las solicitudes, eso no quiere decir que hayan ya dado los recursos. Para mí es un poco incómodo tener que decir las cosas a como son. Gracias a Dios, en la zona sur existe Coperopal. Si no existiera Coperopal, no existiera también Unión de Cooperativas del Sur. Nosotros en Coperopal hemos venido ayudando con lo que hemos podido a financiar pequeños productores. Coperopal lo ha venido haciendo, no lo ha venido haciendo el Estado, ¿no? Lo hemos venido haciendo nosotros en Coperopal.
y hemos venido haciendo uso de los recursos y muchos productores, por ejemplo, de palma, teniendo que ver sus productos dentro de la maleza, ¿verdad? O sea, una planta que te puede comenzar a producir 2 años, tenés que esperar que te produzca hasta los 3 años y medio, porque no le pudiste dar asistencia técnica, no la pudiste limpiar, no la pudiste fertilizar, ¿no? Pues no tenés los recursos. Entonces realmente yo creo, uno siente que, y nosotros hemos dicho muchas veces, en algunas ocasiones le hemos dicho al gobierno, nosotros no necesitamos que nos regalen la plata, nosotros necesitamos que nos financien, ¿verdad? Para poder salir adelante y devolver el dinero, ¿verdad? Pero cuesta mucho adquirir un crédito. Tenemos Judesur. ¿Cuánto hace que Judesur está metida en un convenio ahí con el Banco Popular, ¿verdad? Para financiar, don Miguel, a los pequeños palmeros, la siembra de los pequeños palmeros, ¿verdad? Y hoy por hoy ya tiene casi 2 años, más de 2 años, y no ha financiado a un solo palmero. ¿Sabe quién está financiando, don Miguel y compañeros? A esa gente que tuvo la idea de que iban a sembrar y Judesur a través, o el Banco Popular los iba a financiar en conjunto con Judesur, los está financiando Copropal. Entonces realmente cuesta mucho que nosotros los productores tengamos acceso a los recursos. Y no solo para la agricultura, no, es para muchísimos proyectos que nosotros tenemos demasiadas, recurrir a demasiada, a veces decimos nosotros así, burocracia para poder obtener un crédito. Yo creo que las cosas a nivel, no voy a decir que a nivel de la zona sur, a nivel de país, deben de haber políticas que nos permitan accesar a los recursos para poder realmente salir adelante, para poder salir de la pobreza, ¿verdad? Claro. O sea, de nuevo digo, es muy difícil. Algunos, yo siempre he dicho que los pobres siempre vamos a vivir pobres, ¿verdad? Porque los pobres no tenemos los recursos para accesar a los créditos, ¿verdad? Sí, el entramamiento institucional definitivamente es otro tema fundamental en esta materia. Don Miguel, usted tiene mucha experiencia con esto. Bueno, por dicha, hay un intento a nivel nacional con esta comisión de notables de reformar el Estado, porque tal como está, las cosas no marchan, ¿verdad? Solo que ese es un punto que sería ya como salirnos de lo que estamos hablando, pero sí incide sobre todo lo que estamos haciendo, porque tenemos regiones con necesidades, pero cada institución tiene su propia política y sus propias metas, ¿sí? Y las cosas no calzan. Uno va por un lado, otro va por el otro, ¿verdad? En su época hubo consejos de desarrollo regional, y aunque se lograba hacer planes conjuntos a la hora de las horas, pero a mí me tocó en Guanacaste, llegamos incluso a definir en el Consejo de Desarrollo de la Chorotega ya en el 2004, 2005, qué era lo que había que hacer, cuáles eran las prioridades, cómo actuar. Incluso teníamos hasta definido cómo eliminar la pobreza, porque habíamos ubicado los grupos. Pero si cada institución hace lo que le da la gana y no actúan de acuerdo al diagnóstico que ellas mismas han hecho, estamos fregados, ¿verdad? Pues por eso es que yo pienso que las cosas surgen de abajo. Es decir, de arriba pues hay que hacer todos los cambios que haya que hacer, pero solo ustedes están vivos por la organización. Por eso son la fuerza, digamos, principal en la zona sur, porque se mantuvieron organizados y lograron empujar empresas que los apoyaron los gobiernos, sí, pero los apoyaron porque había que apoyar. Si no, ahí pasaba quién sabe qué cosa. Esto es lo que nosotros necesitamos ahora, que toda esta gente se incorpore con proyectos, proactivamente, no para protestar por protestar, sí, con propuestas, y que esas propuestas, atendiendo esas propuestas, es que se articule el aparato público. Sí, la organización comunal en múltiples aspectos es fundamental. Para Demesio Fonseca, coordinador del proyecto Germinadora de Empresas, el tema de la organización para generar encadenamientos productivos es fundamental. El proyecto Germinadora es
yo digo que una experiencia enriquecedora, es una grandísima oportunidad que tienen las comunidades, sobre todo muy en especial en el área rural de este país, en las zonas costeras y fronterizas. Y realmente empezó como en el 2005 aproximadamente, y por una gestión que hicieron cooperativas de la región, preocupadas por que se les resolviera los problemas que están sucediendo, digamos, y que son evidentes en el tema socioeconómico, que han estado incrementando los índices de pobreza. Entonces, Geminadora es un proyecto interinstitucional donde se desarrolla una metodología muy interesante, se llama Metodología de Capacitación Masiva del doctor Domínguez Santos de Moraes. Esta metodología la desarrolla la Universidad Nacional. Es un esquema que permite, digamos, que en el tiempo se sostengan soluciones que van a ser realmente permanentes para una situación, como decía antes, socioeconómica que tenemos ahorita en estos cantones fronterizos y costeros. Particularmente, en el caso particular de la metodología, lo que busca es que el individuo pueda revisar en un ambiente específico en el que se somete de formación, para que ellos puedan de alguna manera desaprender de cosas que no se han estado haciendo adecuadamente y que es evidente que al día de hoy no han traído gran impacto al desarrollo de la región. Y seguidamente los individuos son, ¿cómo se llama?, formados en la parte de alfabetización empresarial, lo cual entonces te permite no solamente pensar en que van a salir perfiles de proyectos a través del abordaje, digamos, de ideas productivas, sino que también va a quedar una capacidad instalada en las comunidades. O sea, y cuando hablo de capacidad instalada es esa formación, ese conocimiento que los individuos van a tener para poder ser mejores gestores ciudadanos y abordar también el tema de gestión del riesgo, que es muy, muy importante. Ahora, a manera de conclusión de este tema, que es muy amplio y podríamos conversar horas, como usted dijo, Miguel, ¿qué urge hacer ya? ¿Qué medidas deberían estarse tomando ya en el país para asegurar que estos emprendimientos se traduzcan en un verdadero desarrollo equitativo, sustentable, tanto para las regiones como para el país en general? ¿Don Miguel? Sí, bueno, yo pienso que algunas cosas ya se están dando. Esta acción de Limas para facilitar la continuidad del proyecto es un paso importante. La acción que está tomando Senecop, Infocop, entiendo que se va a involucrar fuertemente en este asunto. Pero el desarrollo del sur dependerá de la acción sobre los 5 cantones del sur. Hay un proyecto presentado que es el proyecto que tiene que resolver la Junta de Desarrollo del Sur, JUDESUR, que estaba aprobado. Ahora tienen que, cuando pase esta tormenta que han tenido ahí, que resolverlo, ¿verdad? Pero más que una acción de una decisión política de ese nivel, para mí lo fundamental es la participación de las cooperativas del sur. Esto, sí, nosotros como universidad, ¿qué es lo que damos? Técnicas de capacitación que funcionan, son exitosas, pero el movimiento tiene que tener conducción política, claro, de parte de las fuerzas locales. ¿Cómo lo ve usted, don Alberto, brevemente, porque ya nos quedan 30 segundos? No, creo que hacen falta muchas cosas, la verdad es que sí. Creo que nosotros sí tenemos la fuerza organizativa para echar para adelante, ¿verdad? Pero sí faltan muchísimas cosas por parte del gobierno para que podamos salir adelante. O políticas de gobierno. Conectar estos procesos de organización y capacitación empresarial con la oferta institucional y en particular poner en marcha el tema de la banca de desarrollo, fundamental. Esa conexión entre la oferta y la demanda sobre la que hay que trabajar. Sí, definitivamente hay mucho que hacer en este tema. Le daremos seguimiento y esperamos contar con su presencia más adelante para ver cómo camina este tema tan importante para el país. Y ya saben, a organizarse en las comunidades, a promover todas esas condiciones para sacar adelante a nuestras comunidades desde nosotros y nosotras mismas
y lograr pues en conjunto esas condiciones para un desarrollo regional que nos beneficie a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en Una Mirada. Lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.